La primera vez que fui enviado al psicólogo, yo tenía 11 años. Sí, fue en Yokohama, Japón, por un ataque de ira que terminó en agresión. Pero no, déjenme comenzar esto por otro lado. Me que su- Me encuentro de visita en Figueres, España. Es una ciudad colorida. Aquí, el término multicultural respira y cobra vida. Sus adoquines, piedras y sus hierros contrastan con las diversas etnias y la publicidad de sus servicios. Y dicen que aquí vivió un hombre raro, uno que era loco y genio a la vez. Algunos dicen que en definitiva era más genio que loco. Otros aseguran que era solo un extravagante oportunista, que ni siquiera pintaba bien. No sé si soy el pintor más famoso del mundo. Porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos. Y realmente no saben si soy un cantante. Un actor de cine, un loco. O un escritor, no se sabe bien lo que yo soy. Lo que no se puede negar, antes de analizar su vida, es que este hombre hizo que su ciudad natal, Figueres, sea visitada hasta hoy por millones de personas que parecen atraídas por su arte o por su locura, o por las dos, por supuesto. Por eso todos llegan directo a un lugar de arte y locura. Tal vez por eso se llama Museo y Teatro Salvador Dalí. Yo conocí las obras de Salvador Dalí en Yokohama, Japón, en la escuela. Y es que, como les dije, fui enviado al psicólogo desde que llegué a Japón por mis comportamientos. Mientras en las películas uno veía que los niños eran enviados a rectoría, en Japón todos los niños que se portan mal, rebeldes o con algún problema evidente son enviados una y otra vez, como en mi caso, al psicólogo de la escuela. Pero cuando entré en la secundaria, lo que se dice en japonés el chugakko, y fui enviado al psicólogo nuevamente, fue una sorpresa enorme cuando descubrí que el maestro de Bellas Artes, la única materia en la cual me iba bien, además de deporte y Bellas Artes, todas las otras en cero, era el mismísimo psicólogo de la escuela. Cuando se encontraron nuestras miradas, una sonrisa de complicidad se dibujó en el rostro de los dos. Las terapias ahora estaban llenas de arcilla, de dibujos, de imágenes, de colores, de madera. Dios, cómo me gusta la madera. El asunto es que hablando con el maestro Yoshida sobre mis comportamientos extremos, como usar la violencia para solucionar los conflictos, como la repentina y descontrolada alegría que me inundaba, o los fuertes episodios depresivos, al parecer también sin razón alguna. Además de esas cíclicas situaciones de riesgo físico en las cuales terminaba una y otra vez como un adicto, le dije al maestro, Ore, ante mi evidente disposición artística y mis patologías, fue que el maestro Yoshida me presentó entonces a Salvador Dalí. Recuerdo que jamás me produjo risa sus obras. Lo que yo sentí fue trastorno. Una rara nostalgia me invadía cuando veía sus dibujos, sus pinturas. Una envidia por lograr pintar de esa manera el tiempo derretido, mientras elefantes de patas raquíticas surcaban el cielo. En una época sin internet, pasé de la terapia con el maestro Yoshida a observar los grandes, pesados y coloridos libros de las obras de Dalí que estaban en la biblioteca de la escuela. Como esos libros de arte no los prestaban, me los llevé a escondidas. Sentía que tenía que alejarme de todos y consumirlo como si fuese una especie profana de erotismo. El surrealismo de aquel genio y loco que me recomendó el maestro me cautivó desde el inicio. Y es que es exactamente así. Las obras de Dalí contienen surrealismo, divinidad, sangre, cuerpos desnudos y excremento también. Muchas patologías de infancia se ven canalizadas en sus majestuosas imágenes y obras de arte, desde un verdadero cocodrilo bailando hasta un verdadero ano hecho trofeo. Senos, panes, huevos y más senos. Cuenta el mismo Dalí que desde muy niño se levantaba y le gritaba a sus nanas, ¡ya está! Y entonces salía corriendo. Y ellas tenían que ir a buscar dónde el niño Dalí había dejado su primer excremento matutino. Esta vez, ¿dónde puso el bollo?, diría mi madre. Que según él,
Podía ser en una gaveta, en un closet, en lugares inesperados. Por ser tan explícito en todas sus obras e incluso comenzar a usar excremento en muchas de ellas, Dalí fue tildado o acusado por muchos de sus amigos artistas contemporáneos de posible coprófago. Fue entonces cuando se defendió, diciendo una frase que solo es frase en sus labios: pan, solo pan y más pan. Yo no como mierda, dijo Dalí, yo como pan. Pero nada de lo anterior logran opacar el alcance mundial de sus obras. Papi, ¿por qué le gusta tanto Dalí? ¿Por qué me gusta Dalí? Sí. Creo que cuando uno tiene una patología, el cerebro busca mecanismos de defensa para sobrevivir. Hay que estar completamente sano, tener mucha salud mental para poder ser exitoso. O hay que tener ciertas patologías para poder tener éxito. ¿Usted se dio cuenta que Dalí también tiene un problema con los senos? No. ¿Usted qué se inventó? ¿Te vas a dejar tomar una foto? Ay, Desde los libros de texto en las escuelas de Japón hasta los millones de turistas que cada día visitan Cadaqués, Porligat y Figueres, bajo la premisa de conocer sus obras y su vida. La Secretaría de Educación de Bogotá, Colombia. Un poco más de 5.000 maestros. El tema que escogieron: salud mental. Señor Yokoi, el personal del sector educativo se encuentra en una enorme crisis de salud mental, incrementada potencialmente por los fenómenos como el bullying, la pandemia, el acoso, el suicidio. Todo esto ha hecho que incluso algunos de nuestros rectores terminen hospitalizados. En realidad no necesitamos una crisis matrimonial, una pandemia o un despido laboral para que nuestra salud mental comience a ver elefantes de piernas raquíticas volando por los cielos. Para tener una crisis en la salud mental, basta solo estar vivos. Una de las formas de entender la salud mental es pensar en esos días de sol, de alegría, donde nos sentimos bien, donde la ropa nos sienta bien, no nos pesa, nos sentimos contentos, felices, alegres. Oiga, hoy me siento supremamente cómodo, tranquilo, relajado. Estoy contento y de repente un dolor abdominal, un cólico, nos avisa que algo nos sentó mal, que algo nos cayó mal y que debemos comenzar a correr urgentemente a buscar un baño. Y entonces comenzamos a sudar frío. La elegancia pasa a último plano y el protagonista es el delirio abdominal, que termina en una escena sin pudor y con muy, muy mal olor. Sin embargo, el excremento es tan desagradable y vergonzoso como natural. Y aquí viene la premisa. Toda mente, todo cerebro necesita expresar sus ideas y evacuar su excremento, su locura, porque solo los muertos no hacen popó. Atender a nuestra salud mental, visitar un buen terapeuta, es tan natural como nuestras visitas al baño. Estaba yo en un sauna aquí en Bogotá, descansando, y un hombre se me acercó, un joven. Me comentó de la crisis tan enorme en la cual entró debido a la partida de su padre. Yo lo escuché y le dije: ese caso está denso. ¿Le paso el número de mi psicóloga? Cuando le dije así, su mirada era una mirada de asombro y decepción. Así que le pregunté: ¿es raro que yo vaya al psicólogo? Su respuesta textual fue: no, pues uno pensaría que usted está mejor que uno. Y aquí viene otra premisa. Cuando no tengo fe de que hay solución para mis patologías, busco entonces héroes ficticios externos que me vendan la ilusión de una vida perfecta. Una vez más, cuando no creo que yo puedo vencer mis patologías, cuando me falta fe para eso, entonces busco ilusiones. Héroes que me vendan la idea que ellos nunca han tenido problemas, para no mantener mi esperanza, sino la ilusión. Contrario a eso, me sorprendió saber que personajes que marcaron mi vida hasta el día de hoy, como Fernando Pessoa, Van Gogh, Nietzsche, Luther King, Gandhi, tenían crisis y patologías tan fuertes.
situaciones tan complejas con sus hogares, con sus hijos, con sus cónyuges, que no pasarían un test de salud mental. Pero también algo me dice que esta gente no sería exitosa sin su locura, sin sus patologías. Guardando la distancia con estos genios, en mi caso descubro que mi cerebro, ante las patologías, aprendió a sobrevivir, focalizándose en algo, en lo cual terminé siendo muy exitoso. No es un talento innato. Dios bendiga a los que nacieron con ese talento. Pero algunos de nosotros, como la mayoría de los latinoamericanos, sufrimos una infancia compleja. Y el cerebro, para sobrevivir, aprendió a destacarse en algo para poder ganarse el favor, para poder ser aceptado, para poder recibir reconocimiento y cariño. Pero luego se convirtió en un hueco sin fondo que no se sacia con nada. Comienza a demandar más y más éxito hasta morir de crisis o buscar el equilibrio y la salud mental. Y es ahí donde paradójicamente las patologías logran genialidad y la genialidad en algún momento quiere paz y tranquilidad. Buscando esa salud, ese equilibrio, esa paz. Muchos genios no lo lograron y varios de ellos se quitaron la vida o terminaron muy mal. Es por eso que el caso de Salvador Dalí me llama tanto la atención y siento que es un caso de esperanza, porque siendo de los más locos dentro de sus contemporáneos, donde ellos mismos decían, no, este sí que está loco. Él visitó a Freud y Freud dijo, es un fanático español, está loco. Pero la muerte de Dalí fue a los 84 años, en la ciudad de Figueres, en el 89. Tenía yo 10 años. Dalí murió y los presentes dieron testimonio de que él murió tranquila y dignamente. Murió en paz a los 84 años. ¿Cómo hizo este genio y loco y genio, para llegar a esa edad sin que su genialidad y locura lo llevara, como a muchos de los genios, a la ruina y a una muerte prematura? Estuve preguntando a las personas de edad que conocí en Figueres sobre Dalí. No quise sugestionarme con sus obras, como pasó en mi adolescencia, sin antes darme la tarea de acercarme a su infancia y a su vida sin bigotes. Me encontré entonces con un niño pálido, larguirucho, tan flaco como las raquíticas patas de sus elefantes, tan pálido como sus relojes. Un niño con una inmensa necesidad de aceptación, de reconocimiento, esa absurda necesidad que sentimos de ser únicos como si no lo fuéramos. Dalí encontró equilibrio en el amor de Gala, su incondicional esposa, quien se dedicó a cuidarlo, a protegerlo de sí mismo y especialmente a probarle que él valía su peso en oro y hasta más. Pues Dalí hacía alarde de ser más que un artista. Él decía que él era el arte mismo. Pero materializar eso en cifras fue Gala. Gala y solo Gala. También encontró paz en entender las raíces y el análisis de su infancia, pues resultó que a nuestro genio y loco le habían puesto el nombre de un muerto. Mis padres hicieron una cosa que tuvo consecuencias trágicas y gloriosas para mi vida, y es que querían mucho a mi hermano muerto. Y toda mi niñez y toda mi adolescencia conviví con la idea de que yo formaba parte de mi hermano muerto. Cuando vine yo al mundo, me pusieron el mismo nombre de mi hermano muerto, es decir, Salvador. Es decir, que llevaba amarrado a mi cuerpo y a mi alma el cadáver de ese hermano muerto, porque mis padres no paraban de hablarme de ese otro Salvador, diciéndome que no podía pasarme lo mismo que al otro Salvador. En fin, que cada vez que se hablaba de mí, se hablaba del otro. Por eso, para desmarcarme de ese otro hermano muerto, me vi obligado a dármelas de genio, en el sentido de afirmar a cada minuto que yo no era el otro, no estaba muerto. Y así me vi obligado a cometer y perpetrar toda clase de actos excéntricos. La faceta estrambótica que la gente cree ver en Dalí, pero que justamente es la faceta más trágica de mi existencia, ya que todas las semanas he tenido que afirmar para convencerme a mí mismo que yo no era el otro, que yo era el hermano vivo. Dalí creció escuchando constantemente que se parecía a su hermano, que era la reencarnación de su hermano. Así, los padres
iniciaron una loca competencia que obligó el cerebro de Salvador Dalí a crear genialidad para sobrevivir a la sombra de su hermano. Voy a recapitular. En el caso de Salvador Dalí, y casualmente aplica para mi vida, el genio y loco encontró equilibrio para su vida y su salud mental en el amor de su esposa. Un amor incondicional que lo sanó de sus miedos, especialmente de sus miedos sexuales, especialmente de sus miedos y atrofias sexuales. En segundo lugar, en el profundo análisis de sus patologías de infancia. Y es ahí cuando entiende que su genialidad fue para sobrevivir a la sombra de su hermano. Y en tercer lugar, Dalí prosperó, tuvo éxito, mucho éxito. Yo pienso que así como la naturaleza nos cae bien, la reflexión nos cae bien, la austeridad nos cae bien, el minimalismo también nos sienta bien, no tiene nada de malo pensar que prosperar nos va a caer muy bien. Si enfrentamos mucha pobreza, muchas crisis, muchas carencias, tener, ganar, devengar, entender que valemos nuestro peso en oro y materializarlo nos hace también muy bien. ¿Y por qué no? De vez en cuando, en esta vida, un buen amor, un buen terapeuta y una buena prosperadita no nos cae mal y nos puede sentar muy bien. Ame, analice y prospere.